Doctora Yesenia, te quería, miren pues cómo nos ha dejado un gran compromiso en las casas, en las familias, especialmente a los padres. Esto que hemos escuchado que nos ha dicho Yesenia brevemente sobre cómo eh, educar a los hijos para que puedan siempre no estar comparándose con los vecinos, no estar comparándose con otras familias y respetar también que vivimos en una sociedad donde hay familias con diversidad de situaciones. Por lo tanto, quisiera, aprovechándote a ti, Yesenia, que al hablar nosotros de la familia en situaciones especiales también hemos hablado de aquellas familias donde hay personas con capacidades diferentes, para no hablar pues ya de ese término discapacitados, o de enfermedades, ya sea del papá, de la mamá, de uno de los hijos. Tú desde el campo psicológico, ¿qué nos puedes decir a nivel de esos hogares que viven por estas situaciones? Tanto aquí en el municipio de San Pedro, en el área urbana, como también en el campo. Bueno, algo muy importante frente a eso es lo que surge a partir. Y es el hecho, padre, justamente de aquellas cosas que involucran el tener en nuestro hogar y en nuestra casa una personita que está padeciendo alguna enfermedad, sea física o sea psicológica. Y eso que implica que como tal requiere de un cuidado especial. Y es acá justamente donde nos remontamos a muchísimos años y es quién ha sido más que todo cuidador. En casa, ¿quién cuida? En casa, ¿quién va y hace las vueltas en el hospital? ¿Quién va y reclama el medicamento? ¿Quién está pendiente de la sopita que lo levante? Que fijo esa sopita si le echa tal y tal cosita, eso lo va a levantar. Las mujeres, ¿cierto? Entonces las mujeres han tenido bastante como ese rol de cuidadoras frente a este tipo de situaciones que surgen algunas veces debido a accidentes, algunas veces debido a esa parte biológica que lo heredamos, otras veces incluso porque simplemente surgieron y ya. Entonces, a raíz de eso, básicamente es el considerar que como tal, el tener un integrante en nuestro hogar que tenga alguna situación en específico, que padezca alguna patología que requiere cuidado, va a involucrar demasiados cuidados o va a demandar muchos cuidados y que todos a nivel general, todos los integrantes de la familia tenemos que estar en disposición de ello. Perdón, Yesenia, entre lo que tú estás diciendo me lleva a pensar cómo en una familia donde entonces hay alguien que es soltero, que haga ese trabajo. La solterona, la que no se casó, la que todavía no se ha casado, que es la que cuida al papá, que es el que cuide al hermanito. Y no debe de ser así. Y como tú dices que en un momento, en un momento todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos que ayudar, no dejarle la carga a, a una sola persona. Quisiera preguntarte algo, Yesenia, y es que yo lo he tratado en temas de la radio y ahora también a nivel de la televisión, y es que en un momento, cuando, si estás de acuerdo, tú que me dices tu punto de vista, cuando yo he expresado que cuando en una familia se está viviendo una eventualidad y una situación de esta que hemos descrito, la familia toda ella entra a vivir esa situación. Hay un momento, por ejemplo, alguien tiene cáncer y ya esa situación que es personal de miembro de la familia pasa a nivel de toda la familia. ¿Qué nos puedes aportar desde ahí, Yesenia? Si nos referimos directamente a la sintomatología, hay casos en los que se presentan. Eh, para eso a mí me encanta mucho hablarles con ejemplos porque es la forma en que uno Sí, conecta con el otro
Y en este caso hablo de una familia en el que habían consumidores. Cuando digo que habían es porque actualmente están como en ese periodo de sobriedad, de abstinencia que incluso ya la pasaron. Y en la medida en que estas dos personitas, estos dos integrantes de esa familia se estaban desintoxicando, la cuidadora primaria, es decir, la que los estaba acompañando en el proceso desde lo terapéutico, psicológico, toxicológico, empezó a experimentar los síntomas de ellos. Empezó a experimentar que tenía ganas de ir todo el tiempo al baño como efecto adverso de los medicamentos que estas personitas, estos integrantes estaban tomando para gestionar esa abstinencia psicológica y física que venían presentando. Entonces está esa parte en la que yo conecto con el otro, pero conecto desde otro punto y eso empieza a ejercer en mí un montón de sintomatología, desde la parte de lo mental, con pensamientos asociados con ansiedad, de fue madre, bueno, ¿y qué pasa si tal cosa? ¿Y si surge tal otra? Y si tal cosa, siempre va como muy en disposición del futuro y de esas cosas que no podemos controlar. Si lo hablamos desde la adicción, va directamente asociado y si recae, y si vuelve y consume. Si lo hablamos desde el cáncer, fue madre, y si le da metástasis, y si se muere, y si eso se le riega. Entonces yo estoy en una constante preocupación y este malestar empieza a ser compartido por todos los lados o incluso puede empezar a generar sintomatología asociada con depresión. Incluso lo físico también lo empezamos a experimentar, es que es una personita que no se puede mover, que no se puede parar, entonces soy yo quien lo tiene que cargar, pero madre, no me sé la técnica de cómo debo de pararlo para ponerlo en el otro lado y ya la espalda me está pasando factura, o sea, me está pasando cuenta de cobro diciéndome no más. Entonces esa parte es inherente al hecho de tener en casa una situación como esta, desde lo mental y desde lo físico, reitero, porque esa parte física no solo es la que prevalece, la parte mental, tener en casa una persona que tiene un diagnóstico mental, sea una esquizofrenia residual, un trastorno afectivo bipolar, un estilo de personalidad antisocial, un borderline, todas estas cosas como familia nos hace estar, pues madre, ¿qué hago? La carga constante de, pues madre, es que le está viendo un montón de personas y me dice que lo van a matar, pero es que yo no veo nada. O sea, esa parte en la que yo entro en conflicto, en la parte en la que mi hijo me está robando, me está diciendo mentiras y de malas y no me importa. Entonces, esa parte antisocial y esos ratitos antisociales es importante que comprendamos que esa parte mental incluso nos va a generar a cada uno de nosotros una carga. Yesenia, pienso en este momento en una familia con un papá, una mamá, con el Alzheimer. Dicen que es una enfermedad que es más para la familia que para el mismo paciente. Y aquí en San Pedro, tanto a nivel del municipio como también en el campo, hemos tenido la experiencia, yo digo de eso desde mi experiencia, de alguien en casa también. Mi madre comenzó con síndromes del Alzheimer y nos decía a nosotros el médico, el especialista en ese tema, nos decía que en el momento en que a una persona con Alzheimer le dé por meter el gato en la nevera, en la licuadora. Y ay, yo lo sabía en la nevera, la licuadora no. Si le da por meter entonces el gato allá, está en su mundo, está en su ley, está en lo suyo, como un bebé. Pero eso trastorna a la misma familia porque se va a sentir muy afectada y va a sentir que llega el momento de comenzar a quitar de la casa, adecuar el lugar para esa persona. No que en un momento nosotros nos adecuemos, la persona se vaya a adecuar a nosotros, sino cómo toda la familia se involucra, inclusive todo lo que es a nivel del espacio físico, porque hay personas con el Alzheimer que pueden en un momento salir a la calle y hay que mantener puertas cerradas, ventanas cerradas, el cuidado si es de un segundo piso. Es así. ¿Tú
¿Qué nos puedes iluminar a Claro. partir de eso? Frente a eso es el malestar emocional, por ejemplo, con el no conectar. O sea, ¿qué implica, por ejemplo, en este caso en específico, qué implica que mi mamá o mi papá tenga Alzheimer y me vea como un desconocido? Pensémoslo, o sea, Sí, pues madre, que ¿usted quién es? O sea, soy tu hijo, o sea, y esa persona no va a conectar con ese hecho. Entonces, por fuera de todos los riesgos adicionales que hay en eso, sí, lo que haga esa persona, que se desaparezca, que se pierda múltiples cosas, que surjan accidentes o incidentes como tal, el hecho emocional, o sea, sentir que una persona que es sumamente importante para mí me está olvidando, ujú, sentir que una persona que es sumamente importante para mí, ni siquiera porque le interese, ni siquiera porque yo no sea importante, me olvidó. Entonces esa parte emocional siempre tiene una carga y esa carga emocional se puede manifestar de múltiples formas. Incluso Carl Jung mencionaba mucho el hecho de lo que usted me expresa, eso se va a manifestar como sea. Y es muy real. Ah, no, es que a mí no me afecta esta situación con mi mamá. ¡Ah, qué vaina! Pero por dentro se está revolcando todo eso y resulta usted con estreñimiento. Ese estreñimiento no es gratuito. El hecho de que resultó con migrañas de la nada, esas migrañas no son es gratuitas. eso. Esas partes en las que nosotros empezamos a somatizar. Entonces es importante toda esa parte expresiva. Y una que es sumamente necesaria, que de hecho tú lo mencionabas, todos los integrantes de la familia están involucrados. No es, yo suplo la parte económica, el otro dice, no es que yo no puedo porque estoy Mi lejos. horario de trabajo no da y sábado y domingo tengo para descansar y el puente festivo es para descansar y no tengo tiempo para ir a ayudar, ¿cierto? Exacto, entonces parten esas necesidades y pensemos, esta persona sí o sí tiene que quedar cuidada por alguien, quedar supervisada por alguien. Y es acá donde empieza a haber una sobrecarga como tal. Entonces tenemos que pensar y ser empáticos con ese hecho de somos todos, Todos, juntos. involucrarnos No todos. solo Julanito de tal, no solo ahorita incluso como lo mencionabas, la solterona es la delegada. Resuelva usted, mija, que yo sí tengo hijos, yo sí tengo trabajo y usted es la que vaya con los papás, resuelva usted. Que resuelva ahí Libardo y Fabio y Andrés. De una vez, De ellos una vez que solitos. cuide la mamá o el hermano, que no trabajen allá en el canal. Sigue por favor. Esa parte, entonces es importante considerar justamente eso. ¿Qué sucediera si Lebardo, en ese caso, se hiciera cargo completamente? ¿Cómo se vería esa realización personal? Si él está en esto es porque se lo disfruta, si él se mantiene en esto es porque se lo goza. Entonces pensemos en esa parte de, pues madre, ¿cómo va a estar ese deterioro frente al yo como persona? Es que si yo empiezo a delegarle y listo, y existen esos casos, y realmente yo sé que muchísimos de ustedes se ubican porque es lo tradicional. O sea, en nuestro municipio, y no incluso solo en nuestro municipio, es lo tradicional, pero no es lo más asertivo ni lo más responsable, porque el otro siempre queda uno como delegado, máximo dos, pero normalmente es uno el que queda como delegado. ¿Y eso qué implica? Que yo incluso empiezo a perder todo lo que me constituye como persona por vivirla de un otro. ¿Y quién es ese otro? Esa persona que tiene una condición en específico, padre. Sí. Yo por la radio había tratado con varios programas aquello de, y que es muy para este momento, aprovechando tu presencia aquí, Yesenia, es aquello del síndrome del cuidador quemado. ¿Qué no puedes contar o participar de esa situación que está en esas familias que viven situaciones especiales? Excelente ese término, de hecho, del síndrome, que lo suelen experimentar muchísimo las personas que están involucradas con todo el trabajo asociado con el área de la salud, pero eso no exime a que un cuidador no experimente esto. Básicamente, ¿qué es el síndrome del cuidador quemado? Es aquella persona que se estalla, es decir, va a haber una inestabilidad, una variabilidad, un desbalance, un deterioro en esa parte física, emocional y en esa parte incluso psicológica, desde lo más directamente, incluso desde no solo de lo emocional, sino del ser como tal. Lo psicológico no incluye a lo emocional, lo sentimental, sino todo lo que tiene que ver conmigo como persona, lo que me constituye como persona, la eficacia que tiene que ver con todas mis habilidades,
mentales superiores, las habilidades que tengo yo como persona y esos sueños que también tengo. Entonces es cuando todo específicamente en esas tres áreas se ve deteriorado, incluso desde lo económico. Entonces, como tal, el síndrome de burnout incluye eso, que estamos tan quemados de habernos entregado tanto a esta situación que ya definitivamente no respondemos, ya no tenemos esa misma eficacia y ya como tal estoy siendo yo el afectado. Que en el común de las familias es hablar, me siento cansado, me siento agotada. La podemos colocar en todas las dimensiones que tú decías, ¿cierto? Es el lenguaje popular, pero es a nivel psicológico, mental, físico, todo eso, sí. En un momento, con todo esto del síndrome del cuidador quemado, eh, ¿cuáles serían así esas consecuencias? Ok. ¿Cómo se puede manifestar alguien que yo detecte que en la casa, porque está dedicado a alguien, a un miembro de casa, el papá o la mamá, Ujú. ¿cómo lo detectamos? Este se nos está quemando, ¿sí? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Y bueno, ¿y cómo ayudar? Yo creo que hay dos preguntas en una sola. ¿Cómo ayudar a esa persona que se nos ha agotado y cansado y está enferma? Completamente. Bueno, esas consecuencias van a radicar muchísimo desde diferentes ámbitos o diferentes como aristas. Uno, veámoslo desde el primero, el personal, el más importante. Primero, para cuidar hay que cuidarse y eso lo tenemos que tener claro. Si yo me cuido, yo puedo cuidar al otro. Entonces, ¿cómo se ven esas Perdón, consecuencias? Yesenia, ¿me dejas que te cuide? ¿Usted ya se ha cuidado? Ah, me cuido, entonces puedo tratar de Claro, cuidarte. tiene que tener mayor Cierto. efectividad en tu cuidado hacia mí si tú te has cuidado. Me tengo que cuidar yo primero y tener con qué la capacidad que me he cuidado para ofrecer el cuidado a otros. Va a ser muchísimo más eficiente y más Sí. efectivo. Claro que sí. Entonces, parte de esa consideración, esa parte personal, sí o sí se va a ver deteriorado, se va a ver afectado en aspectos específicos como que voy a presentar desmotivación, voy a presentar irritabilidad, voy a presentar cansancio físico. Entonces, esa irritabilidad, ¿cómo se va a manifestar? Ah, es que qué pereza, usted caga todo el tiempo porque tengo que cambiar el pañal todo el tiempo. Entonces, listo, yo ya empiezo a usar verbalizaciones despectivas frente al otro y una persona que ni siquiera pueda gestionarlo se va a ver afectada por ese lado. Entonces, listo, tenemos una parte en la que yo me siento cansado, me siento agotado, estoy irritable, estoy desmotivado, no encuentro un sentido. ¿Qué pasa? Me pierdo completamente a mí mismo, empiezo a vivir la vida del otro. Supongamos en este caso una persona que tiene, no sé, encopresis, la incapacidad como tal, eh, no sé, la gestión o el control de esfínteres, por ejemplo, y depende de que me estén cambiando el pañal, si no me quemo y si me quemo me puede dar una úlcera, lo que sea. Parte de todo esto es el reconocimiento de yo ya empiezo a vivir la vida del otro. Yo busco que sea el otro que esté bien, yo busco de listo, te sientes cómodo, estás mojado, no estás mojado, listo, ven, te limpio una cremita, estás aburrido, te pongo música, te traigo la sopita, ¿qué quieres hoy? Estar muy a la disposición del otro. Ah, bueno, pero ¿dónde quedé yo? O sea, yo ya desayuné, ¿será que yo me senté, me tomé el tiempo de desayunar, me tomé el tiempo de saludar a esos amigos, de ir a visitar esos amigos que son importantes para mí? ¿Será que fui al trabajo? ¿Será que pude hacer eso que tanto he querido hacer y que no lo he hecho y justamente ahora se presenta esto? Entonces es ahí donde uno dice, hay una consecuencia directamente asociada desde lo psicológico y desde lo físico. Yo me desconecto de mí misma. Y si yo me desconecto de mí misma, ¿qué hay? Nada. Ya empiezo yo en función de un otro y esa función no va a ser tan eficaz y no va a ser tan efectiva. Y supongamos en un caso muy extremo, esta persona muere. ¿Yo qué? Quedo sin rumbo, quedo sin un sentido, porque ya mis amigas consiguieron otras amigas y resolvieron porque me invitaron muchas veces y yo dije, ay, no, es que no puedo, es que tengo que cuidar a Julanito de tal. Ya mi área laboral me dijeron, no, pues ya contratamos a alguien, ya esperemos a ver Que si de piden pronto mucho surge permiso algo. para ir, ¿cierto? Pediste mucho permiso para salir y pues a nosotros nos tocó resolver como empresa.
Entonces, esas partes ya uno dice, bueno, yo termino, esta situación termina, ¿y qué pasa con mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que yo he querido hacer? Entonces está esa consecuencia directamente asociada a lo personal. La consecuencia a la persona que es cuidada. Pensemos, ¿qué tan efectivos somos nosotros con un cuidado si ni siquiera estamos comprometidos con el nuestro? Entonces, claro, yo resuelvo como sea y ya estoy irritable, ya estoy cansado, ya no te volteo tan bien, ya no te limpio la nalguita con el mismo amor que lo hacía antes, sino que ya soy como, ¿cierto? Entonces cada uno de esos aspectos dice, bueno, está la personal, pero está también la de quien es cuidado, que está en una situación consciente mentalmente, pero que físicamente tal vez no le da y uno dice, pues madre, esa persona se va a sentir mal, una persona que no puede moverse y que ve que el otro le está haciendo caras o que le está diciendo palabras feas, despectivas, incluso palabras como aversivas, pero muy desde lo negligente, como muy desde lo grosero. Entonces, sí o sí puede haber una afección ahí. Otra afección puede ir muy vinculada al área familiar. Ujú. Y es cómo se deteriora la familia a raíz de esto. Ah, no es que Julanito de tal no aportó. Ah, qué La pereza, división. Julanito. Claro, no ayudó, qué pereza. Es que entonces nos empezamos a fracturar. ¿Por qué? Porque no estamos juntos. No somos todos juntos. Listo, dale, yo descanso sábado y domingo, pero tengo que acompañar el domingo a un partido a mi hijo, entonces ¿te parece si yo lo cuido el sábado? Para que tú descanses y así yo para descansar el día siguiente lo toma tal personita, nos turnamos. Y es importante considerar cada una de estas cosas, que incluso a nivel familiar pueden haber fracturas, pueden haber Sí. discusiones, pueden haber diferencias, puede estar la persona que definitivamente no le interese. Pero bueno, ¿cómo vamos a ser resolutivos y cómo vamos a empezar a solventar eso? Ahora volviendo como a la pregunta padre que tú me hacías de, bueno, ¿cómo ayudar? Pensemos, Yesenia, perdón. Antes de eso, escuchándote a ti, pensaba en esos hogares donde con el síntoma de cuidador quemado es la agresión al mismo enfermo por esas mismas situaciones, sí, ¿sí? cuando Que padecemos esto, sí. comienza en un momento que las personas le dicen a uno, es que yo pierdo la paciencia. Entonces ya empujar al que está enfermo, Le pongo el pañal así. sí, empujarlo, mostrarle indiferencia, palabras fuertes que son a nivel verbal y el peligro que llega también a nivel psicológico, ¿cierto? Completamente, incluso pensémoslo de este modo, o sea, si mi parte mental no está completamente favorable, es muy posible que esa recuperación física no se dé satisfactoriamente. El hecho de que a nosotros no nos lleven tal vez a una cirugía cuando tenemos la tensión arterial súper elevada porque estamos súper ansiosos, preocupados, con miedo, no es gratuito. Es porque esa parte mental, esa parte psicológica puede influir directamente en esa recuperación de esa persona. Entonces ahí básicamente como cuidadores quemados nosotros no estamos siendo completamente efectivos con ese cuidado, no está siendo un cuidado que sea bastante nutrido, bastante fortalecedor, que favorezca esa recuperación. No va a estar. Voy a nutrirme para acompañarte. Yesenia, Magnífico. unos consejos así como básicos, bien realizables y sencillos para, digamos, prevenir llegar a esa situación de un cuidador quemado y que la misma familia, como yo no sé, estrategias, cómo involucrarse para, para ayudar a que no caigamos en que nos ponemos a cuidar a alguien y salimos peor. ¿Quién cuida a los que cuidan o toda la familia? Perfecto, bueno, hay algo muy importante para tener en cuenta con este aspecto y que me parece magnífico como tú me lo planteas y es el hecho de prevenirlo. Si ya lo estamos experimentando, listo, fue madre, lo primero es identificarlo. Pero si tenemos la posibilidad de prevenirlo, de no quemarme, ni quemar algún integrante de mi familia, ni que llegue a ese extremo, fue madre, hagamos. Porque esto sí o sí va a ser parte de la mayor parte
valga la redundancia, de las familias. Sí o sí van a haber condiciones en que necesitamos estar cuidando a alguien. Entonces, primero, y yo siempre lo digo en mis terapias individuales, grupales, como sea, es conocer. O sea, si ya sabemos, ustedes ya tienen la primer lucecita de saber qué es el síndrome de burnout, qué es el síndrome de cuidado quemado. Si yo sé, yo puedo gestionarlo. ¿A qué voy con esto? Les voy a poner más o menos un ejemplo un poco salido del tema y es, en una casa se están quemando todas las habitaciones, o sea, ya todo está ardiendo en fuego. Si yo, Yesenia, me delego como cuidadora, me desespero y yo digo, madre, tengo que buscar un extintor, empiezo por el cuarto de mi mamá porque es el más importante, el cuarto de mis hermanitos, la cocina, porque entonces yo voy a estar corriendo por un montón de cosas y pensemos, ¿lo sería yo eficiente, padre, tratando con el extintor de apagar toda una casa y un montón de cuartos? No sería eficiente. Entonces es el hecho de pensar que hay que atacar directamente el detonante y que si juntos somos varios, que podemos, porque hay casos en los que efectivamente la familia no tiene quien más lo haga, porque no hay más integrantes, porque las situaciones son completamente diferentes. Entonces es el hecho como tal de considerar, bueno, si yo ya conozco que este fuego no lo puedo apagar, ¿cuál es el detonante? Ah, el detonante es que resulta que la pipeta de gas está abierta. Bueno, entonces llamo a bomberos porque es que yo no sé gestionar lo de las pipetas y acá el hecho de llamar, pensémoslo bien, si yo no puedo solo, activemos rutas de, mira, vecina, denme el favor, no tengo dinero, busco a quién costearle, a quién pagarle ese cuidado, buscar ayuda, es necesario, nosotros no podemos con todo, somos humanos, no tenemos no somos que Superman, no somos superhumanos. Ni Superman ni un pulpo, porque dicen que los pulpos tienen varias manos y son los que más se ahogan o fundan allá. Claro, la multifuncionalidad así no resulta tan efectiva, aunque podamos hacer muchas cosas a la vez. Entonces pensar literalmente como si el hogar se nos estuviese incendiando. Tenemos que atacar directamente, más que el fuego, es que lo está detonando. ¿Y qué es lo que lo está detonando? Que yo soy el único cuidador y que esto nos está quemando absolutamente todo. El cuidado a mí mismo, al otro, el deterioro familiar. Entonces primero, conocer. Si yo conozco, si yo sé que el síndrome de burnout es esto, si es el síndrome de cuidador quemado es esto, esto y esto y esto, y yo estoy cumpliendo con esto, esto y esto, o soy potencial a cumplir con esto y esto y esto, tengo que prender alarmitas. Sí o sí, prenda la alarmita y genere algo que lo pueda contrarrestar como tal. Ah, listo, resulta que es que yo estoy muy cansado porque es que yo lo estoy cuidando 24/7. Pero resulta que en la casa somos 5 hermanos más. Vean, tal hermano trabaja toda la semana y definitivamente, pero cuídelo entonces el fin de semana. El otro hermano dice que lo puede cuidar entonces por la noche, listo, entonces venga por la noche. Y reorganicemos todos esos aspectos que nos favorezcan. Pues madre, esta persona se va a sentir más tranquila, más calmada, pero esta tampoco se va a sentir tranquila, también se va a sentir tranquila y calmada y todos vamos a estar sondeándonos. Y nuestro cuidado va a ser más eficiente porque claro, yo llevo una semana completa sin ver a esta persona y yo llego con toda la actitud a saludarla y cómo estás y cómo sigues, imagínate que tal y tal cosa, no importa, ven y yo te cambio el pañal, qué tal cosa. Entonces llegamos como con esa energía, llegamos recargados. Entonces primero, conocer. Segundo, pedir ayuda, reconocer que no somos superhumanos, que no podemos con absolutamente todo. El hecho de considerar es que nadie lo va a hacer tan bien como yo. Ojo, evalúenlo, porque yo sé que es mucho de los pensamientos que pasan por la mente de alguno de ustedes. Yo soy el único que sé hacer eso y ya. No, mejor déjeme que yo lo hago. Compartamos esas responsabilidades y si el otro no lo hace también como nosotros, instruyámoslo, enseñémosle y así el otro lo puede hacer igual o incluso mejor. Entonces esa es otra de las partes. Otro, no olvidarse de sí mismo, no olvidarnos de nosotros. Si nosotros nos olvidamos de esto que es magnífico, que es precioso, que ha sido construido por nosotros mismos, ¿qué queda? ¿Qué queda si esta persona fallece? ¿Qué queda de absolutamente todo lo que es esta persona? Entonces, que el sentido de nuestra vida no se vuelva esto, esta no es nuestra meta, es no olvidar lo que yo quiero, no olvidar lo que yo he construido.
que me toca estrecharme en unas cositas, sí, claro, el cuidado a un otro implica que yo me estreche en algunas cositas, pero no perder el sentido del sí mismo, sumamente importante. Otro, la empatía. Seamos empáticos con la necesidad de esa persona que es como tal la que está padeciendo algún asunto en específico. Pongámonos un poquito en el lugar de él. Bueno, si yo estuviese en el lugar de él, ¿qué? Y si yo me pongo en el lugar de la persona que está padeciendo esto, soy empático con el que lo cuida, soy empático con el doctor que está pendiente de decirle ojo con los medicamentos, estoy pendiente con el que dice ojo con las cremitas, que es el dermatólogo, estoy pendiente de absolutamente todo y conecto con la necesidad del otro, y así voy a ser muchísimo más eficiente y se va a lograr conciliar un cuidado satisfactorio, provechoso, donde tú incluso te vas a sentir muy satisfecho de, bueno, esta persona falleció, pero la di toda. Juntos la dimos toda por mi mamá, por mi papá, por el que sea, por el abuelo. O sea, sentir esa satisfacción es lo más cómodo, lo más rico y lo que más se podrían disfrutar de lo acompañemos. Bueno, evitando el síndrome del cuidador quemado, vamos a un pequeño intervalo musical. La vida podrá ponerte arrugas, pero jamás envejecerá tu espíritu. Has vencido a la adversidad en miles de batallas. Has esquivado la muerte innumerables veces. Millones de personas que nacieron en este mundo después de ti ya no existen. Esas personas hubieran dado hasta su alma por vivir siquiera un día más. Uno tan solo de esos días de los que tú aún puedes disfrutar. No hay hazaña más grande para todos los seres humanos que vivir una vida completa. Y tú estás logrando esa tan deseada hazaña. Al final del camino, lo que recordarás son las cosas buenas, los retos que valientemente afrontaste, las personas que llegaste a conocer, el amor que diste y recibiste, las personas con las que compartiste tu valioso tiempo y sobre todo, las experiencias que te animaste a vivir a pesar del miedo. Lo único que no te va a gustar de la vida es que va a parecerte demasiado corta. Por eso, no te distraigas con tonterías. No le creas a tu mente que te dice, ya estás viejo, ya es muy tarde. Vive. Sal a descubrir las habilidades escondidas que no sabías que existían en ti o que estaban olvidadas. Sal allá afuera y busca todos los días eso que te llena de gozo el alma y que te hace plenamente feliz. Porque el tiempo va muy deprisa. Inviértelo sabiamente, porque el tiempo es tu fortuna más preciada. No podemos combatir a la naturaleza humana. A veces la salud no nos acompañará como en las primeras etapas de la vida. Quizás tu cuerpo envejezca y se marchite, pero eso no debe afectar la actividad que aún puedes realizar, ni el maravilloso poder creativo que habita en ti. Gracias por existir y ser una gran fuente de perseverancia, bondad, amor y sabiduría. De verdad eres alguien mucho más especial de lo que crees. Y recuerda esto, jamás podrá considerarse viejo aquel que mantiene su fe en sí mismo, que vive sanamente, feliz y convencido de que para cumplir sueños y alcanzar metas no hay edad. Bueno, después de este intervalo musical que tuvimos, como para descansar un poco del tema que estamos tratando, vamos a pasar a la gimnástica, o sea, el ejercicio, el compromiso, la tarea que cada uno de nosotros va a desempeñar como resultado y frutos de estos dos programas que hemos tratado, con la presencia aquí de nuestra profesional en psicología. Como gimnástica, yo invitaría a que reconozcamos, identifiquemos qué familias pueden estar viviendo situaciones especiales y cómo ayudarles.
Yesenia también nos va a decir, nos va a dejar la tarea, el ejercicio como fruto de todo lo que ella nos ha presentado así de una manera muy profesional. Claro que sí. Bueno, mi tarea va frente a algo que ya escucharon y es que para poder cuidar, lo primero es que deben de cuidar. Y esa es mi tarea. Bueno, no lo olviden, ella lo va a volver a repetir. Pila, Soy no lo muy olvidemos. exigente con las tareas. Muy bien. Lo Eh, repite, Yesenia. El cuidador. Hacemos pausa. Es necesario cuidarse. Sí. Muy bien, entonces la tarea como tal es, para poder cuidar, tenemos que cuidarnos. Es decir, cuidar todo lo que somos. Bueno, ya finalizando nuestro programa, vemos el valor y la ayuda que prestan nuestros psicólogos y nuestros profesionales. En esos asuntos de una familia con una situación especial, como hablábamos de aquellos enfermos miembros de nuestra casa, cómo acudir también a los profesionales, si es un equipo, el trabajo que hace el médico, el trabajo que hace la enfermera, el trabajo que hace la socióloga, el trabajo que hace también a nivel psicológico. Miremos que cuando hay una persona con una enfermedad terminal, la EPS está en el compromiso y en la obligación de colocar el médico dolor, de colocar el médico tratante, de colocar a la nutricionista, de colocar el psicólogo, de colocar la ayuda de un consejero espiritual. Entonces, quisiera preguntarle finalmente a Yesenia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Estarías así disponible para ofrecernos toda tu experiencia, el amor con que hablas de estos temas y más que del amor, la dedicación? ¿Dónde nuestros televidentes podemos encontrarte a ti para alguna consulta o alguna asesoría, alguna pregunta? Cuéntanos, Ok. Yesenia. Muchísimas gracias, padre. Bueno, yo me imagino que en la pantalla les va a aparecer como tal la información. Está el correo electrónico que es alejandrapsicología@gmail.com y también está el número de celular que es 310-848-7678. Actualmente estoy manejando consulta individual, familiar, intervención de pareja. Cuando hablo de individual me refiero a niños, adultos, jóvenes. No tengo inconveniente con la etapa evolutiva en la que se encuentre la persona. El consultorio está ubicado en Medellín, en Estadios. Sin embargo, también está la apertura acá, que incluso tal vez algunos ya han visto la publicación de la funeraria La Asunción de los Milagros, que desde allí estamos empezando a impartir con todo el acompañamiento en el duelo. Entonces, cualquiera de esos aspectos, con toda la disposición, el hecho de reconocer lo que les dice el Padre es sumamente necesario, y es ver que es necesario comprender todas las áreas de nuestra vida y que desde allí está incluso la intervención transdisciplinaria, interdisciplinaria, donde considero cada uno de los aspectos. Igual estoy sumamente interesada, padre, en la continuidad con estas temáticas, apasionada porque aprendamos. Considero que el primer punto de todo es el aprendizaje, el conocer. Si nosotros conocemos, tenemos muchísima mayor apertura. Entonces, me encantada yo, si me siguen por acá invitando a estos encuentros, a abordar temáticas y que nos la gocemos. Eso depende porque nuestro programa es muy democrático. Okay. Voy a consultar a las personas que siempre nos escriben o a las personas que en el camino nos encontramos. Padre, estuvo muy bueno el programa, estuvo regular. A ver cómo fue el programa con la psicóloga. Y si nos dicen, padre, invítela, entonces ellos hablan y yo obedezco. Magnífico. Bueno, yo personalmente sí quisiera que tratáramos otros temas más adelante y que sigamos trabajando en equipo. Yesenia, yo tengo una pregunta y es recordarles a todos ustedes y recordárnoslo para nosotros lo que dice el Evangelio. El que trabaja del Evangelio vive del Evangelio, ¿cierto? Entonces,
tiene un precio tu consulta, dínoslo de una manera muy familiar, de una manera muy abierta. ¿Cuánto costaría tu consulta? Claro, bueno, la intervención varía. Primero porque dependiendo de la vinculación a la institución que estén, en el caso de la funeraria el costo realmente es bastante favorable, es 30.000 pesos, sin embargo estamos con la apertura de, pues madre, cuando hay una muerte, dado el caso, hay muchos costos y todo esto, entonces somos como mucho frente al hecho de considerar que el aspecto económico puede variar. Entonces es esa parte, desde lo particular, ya así cuando es una intervención más desde, bueno, cuál va a ser el plan de tratamiento, pruebas psicológicas, dado el caso remisiones, el costo es de 80.000. ¿Listo? Entonces sería como más o menos eso lo que redunda. Varía cuando es intervención familiar, pero no es mucho la variación. ¿Tú tienes tarjeticas ejecutivas para repartir? Para que en algún momento, cuando yo realice también la consejería familiar, pues si hay que remitir un poco a un acompañamiento de la psicología y con Yesenia, lo voy a hacer. Bueno, ante todo quiero agradecer de corazón y en nombre de todos nuestros televidentes, en nombre del padre Óscar Echeverri, tu presencia, tu aporte. Cuando te invitamos de una vez dijiste que sí, y creo que has pasado de una manera muy especial aquí en nuestro programa, que no se trata de algo magistral, algo como una clase, sino así más en ese diálogo y sencillo, que sea en un lenguaje que nuestra gente escuche. Agradecer también de una manera especial al vivero Fuente Piedra. Fuente Piedra. Piedra, ya le iba a cambiar el nombre. Fuente Piedra. Mi lugar de origen. Tu lugar de origen, aquí en la vereda La Pulgarina, que nos han ayudado con el espacio y poder presentar este gran programa. Siempre agradecer a don Libardo, a Fabio, a Andrés. Pues yo siempre digo don Libardo porque es que respeto las canas y respeto los años de la experiencia en lo social. Bueno, yo cana no tengo acá no porque hay. aquí no hay, pero de verdad agradecerle a todos ellos y agradecer ante todo a ustedes, nuestros queridos televidentes. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.